Hola amigos, soy Rubén y esto va de aprender a competir. ¡Arrancamos! Hola, buenos días amigos de Aprender a Competir. Estoy aquí con un viejo amigo y ahora nuevo conocido para nuevo conocido, pero por sus éxitos. Javi Garrido, Garry, ¿qué tal estás? Hola, muy bien, buenos días. Bueno, Garry, para los que no lo sepáis, es un palentino de pro, un tío que ha estado peleando por el rugby en Palencia mucho tiempo y que poco a poco ha ido a ver crecer al club de sus amores hasta que recibió la llamada de El Salvador. Cuéntanos un poco cómo nace y crece Garry en el rugby palentino. Bueno, nada, yo empecé muy jovencito, con la primera jornada que hubo aquí en Palencia de la escuela, la primera escuela que hubo. No me acuerdo los años que teníamos, muy pequeños. Y nada, pues empecé a jugar, me encantó desde el primer momento y seguí pasando por las categorías, selecciones territoriales, un poco todo esto. Luego cuando llega la época de estudios y tienes oportunidades, pues a lo mejor de ir fuera y tal, yo al final siempre prioricé el poder estar aquí cerca y estar aquí a gusto. Y nada, desarrollé un poco toda la carrera como jugador aquí en Palencia. Y desde bien pronto y siendo jugador ya estabas con las categorías inferiores echando una mano, ¿no? Sí. Siempre con esa inquietud de seguir. Sí, a mí siempre me ha gustado, ¿no? el tema de entrenar, y el primer equipo que cogí fue un sub-10 con 22 años. Y nada, y muy bien, muy divertido. Me gustaba tanto jugar como entrenar, y desde los 22 hasta los 28 lo compaginé las dos cosas, Sí. siendo entrenador de escuela y jugando en el primer equipo aquí en Palencia. Prematuramente, digamos, ¿no? 28 años es, yo creo, que cuando mejor puedes estar para jugar y más. ¿Tu puesto era talonador? Talonador y melee, las dos cosas. Sí, Fíjate, cuidado, qué ecléctico. sí, era el rugby. El rugby es así. El rugby que había antes, ¿no? El bueno puede jugar de lo que quiera. Sí, sí. Entonces, pero con 28 años ya te centras solo en el tema del entrenamiento y dejas tu carrera como jugador. Sí, con 28 años se presenta una situación en el club, y el presidente que entró en aquel momento, que era Víctor, me dijo que él quería que yo llevara la dirección técnica y el primer equipo del club, y a mí era una cosa que me gustaba, y era un poco pronto en el sentido de que todavía en algún momento me apetecía seguir jugando un poco, pero me lo han preguntado muchas veces y te digo la verdad, después de un mes ya entrenando, solo entrenando y no jugando, no volví a echar de menos el jugar, no pasa nada. No, esa gente que te dice, joder, y es que tal, yo no he tenido problema. O sea, has disfrutado del, No he del tenido entrenar problema. tanto como del Sí, jugar. sí, sí, mucho. Yo creo que son ciclos, y ahí decidí, cuando tomo una decisión, yo siempre soy así, tomo una decisión, y la decisión que tomo es para adelante, y en ese momento era dar el paso ya, y así fue. Es más o menos por entonces cuando yo te conozco a ti, nos vamos encontrando en partidos por ahí, nos invita a Palencia, hablo contigo, venimos, jugamos, tal, y yo te he visto más o menos desarrollarte un poco en el tema de, pues eso, de tus inicios de entrenador a lo que has ido creciendo tú como persona, como entrenador, como, digamos, gestor, ¿no? Del rugby senior en Palencia. Siempre he visto que te lo has tomado muy en serio, que estabas muy pendiente de Sí. mejorar, pero a mí me llamaba la atención que estabas muy pendiente de ayudarnos a los demás, porque nosotros, yo siempre lo cuento, nos ganabais y luego me decías, pues mira, la melena estás teniendo problemas, tenéis que buscar un talonaje más rápido, tal, aquí podéis hacer esto, lo otro, siempre estabas con consejos, no sé, como que no te valía solo con, que tú necesitas un entorno competitivo para crecer más, quizá, Bueno, yo o... siempre al final me divierto mucho entrenando, me divierto mucho pensando en el juego, siempre me ha gustado mucho, y creo que de las cosas más bonitas que tiene el rugby es que al final tú terminas el partido y hay veces que no puedes hacerlo por circunstancias, o cuando realmente puedes hablar con el resto de entrenadores, con otros jugadores. Eso es una de las cosas más bonitas que tiene el rugby, y poder decir, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo has visto el equipo? ¿Cómo has visto el partido? Y poder debatir. Yo creo que es una cosa que enriquece a todo el mundo, y al final cuando el entorno en el que trabajas mejor sea, más te va a obligar a que tú seas mejor. Si estás en un entorno en el que de complacencia, de que estás tranquilo, sabes que trabajando al 50% las cosas te van normal, a mí eso no me gusta, y creo que es algo que siempre he intentado que no ocurra, ¿no? O sea, el no estar en esa zona de confort, de tranquilidad, de que todo el mundo lo ve como, no, hay que trabajar, ¿no? Hay que intentar, si las cosas te van bien, tienes que intentar que vayan mejor.
tienes que intentar que vaya mejor. Porque si no, al final vas a ir para atrás. Eso es así. Sí, al final, pero te ha demandado tanto a ti el juego como tú a él. Y al final has ido dándole cada vez más empaque, intentando siempre avanzar en esa touch mall, en estas cosas que hacías, que era una locura. No lo hacía nadie hace 10 años en el Bueno, rugby regional, sí. que te permitió competir contra Salvador, contra Quesos, contra un León que hubo en aquella época que era bastante bueno. eh, Sí, Burgos, bueno, y bueno, hubo años. ya pasó arriba. No sé, has tenido al final un entorno que te ha permitido. Sí, tú al final ya sabes que cuando estás en clubes, en todos los sitios pasa, pero en clubes pequeños mucho más, es como las demandas son muy grandes porque tienes que tapar todos los agujeros que el equipo tiene, ¿no? Entonces al final, cuando tienes carencias de una cosa, pues tienes que buscar, tienes que tener inventiva para saber cómo tapar eso, que el otro no lo vea mucho, o por lo menos que lo vea tarde, ya para el 75 o así, cuando lo haya visto, que no se dé cuenta de la que tienes montada, ¿no? Cosas así, y al final es la inventiva del juego, ¿no? Y eso también te permite evolucionar. Aquí en Castilla y León tenemos la suerte de que tanto en categorías inferiores como luego en la Liga Regional que hubo aquellos años, y la Liga Norte después, tenía un buen nivel. Salvador, Brac, Burgos tuvo generaciones buenas, como has dicho, ¿no? León va variando, pero de vez en cuando te saca alguna generación también buena. Salamanca. Salamanca, que también va variando, y luego cuando se unió la Liga Norte con los equipos Oviedo, Belenos, los equipos cántabros, al final he dado un entorno que para clubes pequeños te demanda mucho y o le dedicas mucho trabajo e intentas hacer las cosas bien, o al final vas a tener problemas, porque el nivel de competencia va a ser más alto y en un club pequeño, si trabajas relajado, al final vas para atrás, eso es así, Sí, si no el bicho te come. y eso está claro. Sí, el caso es que Palencia iba creciendo exponencialmente hasta que llegó al punto de jugar en División de Honor B, algo que era impensable, Sí, o sea, pero logrado con un absoluto mérito tuyo, del propio club, de toda sí, la estructura, sí, sí, o sí. sea, con todos aunando ahí. Sin duda. A ver, fue muy bonito porque yo creo que cuando empezamos, cuando cogí el primer equipo, yo siempre había soñado con que ese equipo podía jugar en División Honor B por la estructura que se estaba creando y ese proceso que duró 7 años, al final se culminó, ¿no? Y se consiguió jugar en División Honor B con un equipo básicamente de la casa, más 3 chicos que vinieron de fuera y hizo un papel muy digno. Sabíamos a lo que el equipo iba a División Honor B, no íbamos a hacer castillos en el aire ni proyectos que no era lo del club. Esos jugadores que llevan 7 años currando con un objetivo, porque si no, al final, si no tienes un objetivo, el jugador se desmotiva, el jugador deja de venir o antepone su vida personal o sus cosas al juego, al rugby, ¿no? Que demandan muchas horas, mucho trabajo, mucho sacrificio para jugar a esto y todos lo sabéis. Claro, claro. Entonces, esa frontera de el equipo puede jugar en División Honor B es lo que hacía que la rueda fuera para adelante, con mucho trabajo, ¿no? Entonces, cuando se consigue al final y se logra, pues es un momento muy bonito en la historia del club, probablemente lo mejor que ha podido ocurrir en todos estos años, ¿no? Y al final tú sabes que vas a ir a un sitio en el que todo es nuevo, la plantilla, el proyecto es el que es, probablemente sea un año en el que vayas a volver a bajar, pero lo que tiene que ser es que sea un año de crecimiento para el club. O sea, no tiene que ser un suplicio ir a jugar los domingos, los jugadores de la casa tienen que estar deseando que llegue el domingo. Y si perdemos, perderíamos, pero deseando, y así fue, ¿no? Cuando hablabas con gente y te decía, hostia, ya verás ahora División Honor B y tal, yo siempre les digo una cosa, digo, sí, sí, probablemente el año más duro de mi carrera, pero uno de los más bonitos, sin ninguna duda, y el último partido de liga de División Honor B, el equipo dejó fuera de convocatoria a 4 jugadores, Ya, ¿vale? Perdiendo los partidos. En circunstancias normales, cuando vas perdiendo los partidos en enero, te ven a entrenar lo clásico. sí. Vengo 8, es que hace frío, es que no sé qué. Aquí todo el año entrena todo el mundo, hasta el último día, todos hasta el final. Y yo creo que ese crecimiento vale muchísimo más que cualquier resultado, porque eso al final lo que te deja es un pozo en el jugador, un pozo en el club y que no se puede pagar con dinero, ¿no? Sí, sí, a mí lo que más me gusta de Palencia es que siempre lo he visto como un grupo de amigos. O sea, cuando veníamos a jugar aquí, erais un grupo de amigos. Ese grupo de amigos, como tú dices, con 3 chicos de fuera, era el mismo equipo que jugó en División de Honor B, pero al año siguiente, Sí, sí. el mismo grupo de amigos. Bueno, es un club muy familiar, ¿no? Al final es una ciudad pequeña y todo el mundo se conoce. El rugby al final es un deporte pues también muy familiar. Entonces es normal, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas buenas que tienen los clubes pequeños, que al final si sabes explotar
ese concepto de un rugby muy íntimo, todos nos conocemos, tenemos la confianza de hablar ciertas cosas, te permite crecer de una manera que quizás en otro entorno a lo mejor es más complicado, ¿sabes? Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero Ya. sí, sin duda. Bueno, de esos éxitos viene El Salvador y te hace una oferta. Bueno, al ¿O es final, la federación no, primero, trabajó con Juan Carlos? no, realmente, a ver, había habido ya 3 años anteriores que todos los veranos había opciones de salir y Sí. lo fuimos posponiendo hasta que, bueno, yo creo que yo quería también dejar el club en un momento en el que fuera lo más fácil, ¿vale?, la transición posible Ajá. y fuera poco traumático para todo el mundo, porque al final es un periodo de tiempo muy largo y yo al club le tengo mucho cariño, ¿no? Entonces, antes de, cuando aceptamos, subimos a División Honor B, que ya habían pasado 2 años con ciertas inquietudes para poder salir o no, eh, al club yo ya le dije que era la última temporada. Entonces, ese proceso terminaba ahí, para mí era el fin de ciclo claro de ese proceso de 7 años. Entonces, bueno, ahí lo que había que ver es cuál era el siguiente paso y lo que íbamos a hacer. Y también podía ser que la decisión estaba tomada, pero a lo mejor luego el verano siguiente no tienes propuestas interesantes. Ya. Es un riesgo, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que era lo que me pedía el cuerpo y lo tenía muy meditado. Entonces, bueno, hablando un poquito, apareció el tema del Salvador con Juan Carlos, que es un muy buen amigo mío. Tuve otras 2 propuestas también buenas, pero al final opté por El Salvador porque es un club con el que tenía buenos amigos, tengo buenos amigos, Juan Carlos, etcétera, y que creo que era un proyecto que era para mí también como profesional un crecimiento sostenible. Sí. Era dar un paso o 2 pasos adelante, pero en una situación pues cerca de casa, eh, que te iba a permitir trabajar en un staff grande, con Entorno ya gente, conocido. claro, entorno conocido. Entonces era un cambio, pero no era un cambio drástico, ¿no? Entonces la opción de El Salvador para mí era la mejor y fue la decisión que tomamos, ¿no? Y lo bueno, la verdad es que para tu crecimiento, como bien dices, el estar al rodeado de internacionales, Sí, bueno, de Juan Carlos, que es un entrenador, pues, que en categorías inferiores con España sí, sí. ha Muy sido, buen entrenador. y si quiere, pues seguirá siendo todo. Buenísimo. Entonces, digamos, para acabar de pulirte la situación, el Sí. entorno de El Salvador, es el que te... Y con eso sub-23. Sí, al final yo creo que era un proyecto bonito por lo que te digo, que al final estás cerca de casa, con un entorno conocido, muchos de los sub-23 habían entrado ya en la Academia Nacional, selecciones de Castilla y León, o sea, muchos ya les conocía antes de llegar allí, no es como Ya, entrar de nuevas, entonces el paso es fácil, porque llegas a un entorno muy conocido. ya. Entonces, para mí era como una oferta que encaja muy bien. Entonces, bueno, lo tuve, no fue muy fácil porque las otras ofertas también estaban bien, pero yo creo que era el paso adecuado y también mi familia hablándolo y tal, Sí, todo el mundo lo te vio apoyaron claro, sí, sí. y España llama. Bueno, a ver, ahí viene un poco que se aceleró todo de repente, ¿no? Porque lo primero que fue Iberians, realmente. En el momento en el que estoy trabajando full time rugby, que en Palencia no era full time, sino que lo compatibilizaba con mi trabajo, Sí, aunque dedicaba más horas al rugby que a mi trabajo, la verdad. no lo dudo. Pero bueno, aparece en el momento que saben que estoy full time, me llama Iberians, ¿vale? De la mano de Miguelón, y me ofrece pues estar con los backs de Iberians para Rugby Euro Super Cup, que para mí ya eso con El Salvador Sub-23 era un super paso para el primer año de profesional. Sí. Bueno, digo que sí, en un minuto, no pregunté ni las condiciones, si te digo la verdad. Ya, no lo dudo, no, claro. Está hecho, ¿cuándo empezamos? Y hablé con El Salvador para ver si había algún problema de compatibilizarlo. El Salvador se portó fenomenal, me dijo que no había ningún problema, todo lo contrario, Sí, que se alegraban y que para adelante con ello. Y bueno, pues empezamos a trabajar con Iberians, ¿no? La verdad que también eso es un paso grande porque es un equipo o sea, al final jugadores muy profesionales, mucho nivel y es un entorno que me encanta. También me encanta la claro. formación, pero me encanta el entorno de alto rendimiento, ¿no? Entonces empezamos el proyecto la temporada con Iberians, las cosas van bien, los 2 primeros partidos, trabajamos mucho el desarrollo de cómo preparar el partido, etcétera, porque tienes muy poco tiempo de entrenamiento, Sí. entonces es un formato totalmente distinto al del club, tienes 3 entrenamientos para preparar un partido internacional. Sí, es como una selección, ¿no? Pero en Prácticamente. la selección normalmente tienes un poco más de tiempo. Sí, Esto es como muy condensado. Los jugadores, verdad, que son increíbles y son tan profesionales que con tan poco tiempo te llegan rápido a los mínimos y puedes competir rápido, pero con tan poco tiempo de entrenamiento el reto es muy grande. Funciona muy bien y el partido de Lusitanos en casa le perdemos creo que de 2 puntos o algo así, que era el que coincidía con Copa del Rey de El Salvador, en Sevilla.
Y la jornada siguiente ganamos por primera vez en Portugal, lusitanos. Hicimos una preparación Sí. increíble para ese partido. Miguelón, Mike, José García de Burgos y yo. Y hicimos una preparación muy, muy buena, de las mejores preparaciones que hasta ese momento yo había tenido para un partido, todo el detalle, todo muy estudiado, y ganamos allí. Fue un alegrón increíble. Y si te digo la verdad, yo en ese momento fue como, bueno, solo con esto, Ya mereció la esta pena. temporada mereció la pena ya. ¿No? No sabía lo que venía luego por detrás, ¿no? Sí, Y muy, muy feliz, muy feliz. Y justo la semana siguiente, pues llegó un poco la llamada de la sub-20 para preparar el europeo de noviembre. sí. Y nada, eso fue como una alegría inmensa, porque la sub-20 siempre, lo he dicho toda mi vida, que es mi categoría favorita, y era como, España sub-20 era como el techo que yo siempre he querido, ¿no? Ahí. Sí. Entonces, bueno, llega ese momento, en principio empezábamos con Miguelón y Juan Carlos Pérez en el staff conmigo, los tres, y era un staff que tenía muy buena pinta, el grupo empezamos a conocernos, y luego le llega la llamada a Miguelón para los test de noviembre del año pasado, que va a seguir con España absoluta, entonces no puede compatibilizarlo, Mm. y es cuando nos quedamos Juancar, entra Almaño y yo, y somos los que hicimos el proceso, ¿no? Y llegamos al europeo de noviembre ahí. Con una generación maravillosa. Sí, la verdad que hicimos, yo creo que mirando para atrás, ¿no? Porque al final ahora como el europeo fue en noviembre, no hace tanto, Sí. pero si te digo la verdad, la sensación del europeo es como que han pasado como 2 o 3 años. Ya. Te lo digo con total honestidad, o sea, al final para mí este año ha sido muchos entornos distintos, mucho trabajo, y es como que he condensado 3 o 4 años Sí. en una temporada totalmente. Y me queda atrás. Cuando el otro día veía los vídeos del europeo para preparar cosas del Trophy, era como, uff, hacíamos esto no me gusta mucho ahora, o Ya. cosas así, ¿no? Todo lo que ha crecido, ¿no? El equipo, lo que se ha desarrollado Totalmente. en, En tan poco tiempo. de ganar un europeo a Sí, sí, ganar un trophy. totalmente. Entonces, bueno, hicimos la preparación del europeo, fue como, esa sí que fue súper express, porque preparamos el europeo en 10 días, tal cual. Sí. Y el equipo muy bien, los jugadores empezando a conocerles, y el europeo fue francamente muy bien, porque el equipo funcionó muy bien, y una de las cosas que introdujo Juan Carlos desde el principio, y que yo lo compro totalmente, es que quería que no fuera la selección española sub-20, sino que fuera el equipo nacional sub-20, ¿no? Entonces, que pudiera entrar cualquiera, que fuera un grupo grande, que no fueran 25, y que pudiera entrar uno u otro como una convocatoria, o sea, que fuera como un proceso a medio plazo. Entonces, para el europeo, los que fueron, empezamos con esa filosofía de ser equipo, de ser compañero, etcétera, etcétera, pero no de palabras, sino el hacerlo Sí, de obra. durante la concentración, durante todo el europeo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el europeo hicimos una preparación, como te digo, muy corta, pero para el staff súper intensa, porque hicimos muchísimo análisis de los rivales, meter todo el plan de juego nuevo en muy poco tiempo, y con chavales que algunos les teníamos muy controlados, de categorías inferiores, otros les veíamos casi por primera vez a 15 días del europeo. Sí. Bueno, complicado, ¿no? Pero salió muy bien, los jugadores respondieron increíble, increíble, y por suerte en la final contra Holanda sufrimos un montón, porque Holanda tenía un equipo físicamente increíble, eran Ya. enormes, enormes, y salieron bien las cosas y pudimos ser campeones de Europa, que la verdad que eso era, vamos, eso a día de hoy todavía para mí un sueño total, ¿no? Sí, Sí, sí. bueno, después de esto ya se pasa lo del trophy, pero mientras tú vas viendo a lo largo de la temporada, paséis por el Campeonato de Europa y tenéis la suerte de poder contar con varios jugadores que están en academias francesas, Ujú. ¿cómo se ve el desarrollo? O sea, cuando un chico de 18 años tiene que decidir, quiero continuar mi carrera aquí en España Ujú. o me voy a tener que ir a Francia, porque luego, claro, se ha visto quién ha crecido o sea, y que no Claro. le responde tanto al entorno, sino a la propia mentalidad del jugador. Bueno, yo creo que es un poco la mezcla de dos cosas, ¿no? Al final tú tienes que ver cuando tienen la oportunidad los chicos de irse a Francia o no. Irse a Francia no es todo igual. En Francia hay entornos muy diferentes, no es lo mismo que te vas a un centro de formación muy bueno, que te van a dedicar mucho tiempo a formación, servicios médicos, fisioterapia, no sé qué, todo muy controlado para que seas un deportista profesional, o si te vas a Francia a la aventura. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y en ese sentido yo creo que la normativa nueva que ha sacado la Federación Española con los jugadores A y B, Sí, yo creo que es algo que potencia mucho el jugador nacional. Los jugadores que son formados en España, sub-20, sub-18, van a ser
van a tener un privilegio grande en la División de Honor Sí. y eso les va a permitir, yo creo, acceder a mejores ofertas, a mejores clubes, va a tirar. Yo creo que esa regla va a tirar del rugby de la última etapa de la formación Sí. y va a tirar para arriba del nivel en el medio plazo. Seguramente el primer año puede que cueste, el segundo año se empezarán a ver cosas, pero yo creo que muy pronto eso se va a notar. Y los entornos, los clubes que forman jugadores que pueden ser de alto rendimiento, se van a ver muy beneficiados. Entonces, el jugador nacional, para mí, con esa normativa, le va a dar muchas armas que en Francia, en algunos clubes puede tener y en otros no. Has llamado la atención a esto, a- al tema médico y al tema de la fisioterapia, que precisamente nos ha aumentado con bastante, ha hecho bastante hincapié, tanto Aldo Cornejo como Sota, Sí. hicieron mucho hincapié en ello, porque ahora mismo se está hablando mucho, pues eso, de ese perfeccionamiento en esas academias, de todo el interés que hay en que lleguen los chicos, no solo bien cuidados, sino sabiendo cuidarse. Totalmente. O sea, al final el deportista, el jugador de rugby, yo tengo muy claro que tiene que ser jugador de rugby las 24 horas. Tú las 24 horas no lo vas a tener en el club, porque es imposible. Ya. Y tampoco querrías. Pero el jugador tiene que ser jugador 24 horas. Tiene que dormir bien, tiene que alimentarse bien, tiene que cuidarse. Y luego con a Manu, que le conozco bien, que estuvo en el Trophy con nosotros, Claro, claro. la verdad que Manu, Miguel y Alberto Eldo, que estuvieron en el Trophy, sin ellos no se hubiera ganado el Trophy, eso lo digo abiertamente, porque el trabajo que hicieron de recuperación en un entorno tan duro, el equipo que llevaron para que los jugadores recuperaran, increíble, increíble. Eso yo creo que es algo que no sé si España lo habrá llevado alguna vez, yo no lo había visto. Y ese proceso de recuperación que ellos son tan metódicos es una de las claves del éxito del Trophy. O sea, es así. Sí, sí, es darle al final a cada uno su valor en la parte que le toque. Totalmente. O sea, el cuidado del jugador es algo que es eh, ¿Haces hincapié en la dureza? ¿Te refieres a, entiendo, los rivales, las condiciones climatológicas, sí, sí. los campos, qué tal estaban? Bueno, los campos estaban allí en Nairobi, el campo de juego no estaba mal, los campos de entrenamiento y el campo donde calentábamos no te lo puedes imaginar. Y yo vengo de un sitio muy pequeñito, pero aún así no te lo puedes imaginar. Era increíble. Entonces, bueno, difícil, ¿no? Difícil, pero sobre todo me refiero a que el Trophy en sí fue probablemente el torneo a nivel físico más duro que yo he estado. Ya, Porque los jugadores sub-20 que jugaron el Trophy, todas las selecciones, físicamente, el nivel físico era increíble, increíble. O ya, sea, todos, Kenia, Samoa, incluso Hong Kong, que parece que era un equipo que era más débil físicamente, no estaba mal, ¿eh? No eran estaba duros. nada mal físicamente. Y luego, por supuesto, Escocia, Uruguay, Zimbabue. El equipo de Zimbabue físicamente cuando te les cruzabas por ahí por los hoteles, era increíble, inmenso. Sí, O ¿eh? sea, era un equipo que en División Honor en España sería bastante grande. Ya, O sea, no es ninguna broma. Entonces, o en un entorno tan físico, el bienestar del jugador y el cómo trabajas para poder igualar eso es fundamental, porque si no, el plan de juego está muy bien, el tener a los rivales estudiados está muy bien, pero si no puedes competir en el uno contra uno, al final vas a perder. si no te recuperas de un partido a otro, Estás estás, muerto. estás Estás muerto. muerto en un torneo tan corto, Ya. 4 partidos en 20 días. Ay, esto nos daría para mucho porque yo he habido varios jugadores de los que me he enamorado, o sea, me parece una cosa. Pero vamos a pasar ahora, que no sé si fue esta misma selección, ya te digo, de los jugadores hablaremos porque a mí me gustaría Sí, conocer su realidad y, hombre, y su futuro y hacia dónde pueden llevar, porque yo creo que hay varios chicos que en 2, 3 años pues pueden estar llamando a las puertas de la selección. Han sido sin duda. invitados ahora Álvaro Piñeiro Y y Roca, Rocari sí. y Roca, entonces pues está muy bien. Es la selección sub-20 la que hace que diga Alcobendas, oye, este tío de Palencia igual sabe algo que nos puede valer para aquí. Bueno, yo creo que el tema de Alcobendas ha sido como muy rápido, ¿no? Entiendo que al final ellos han valorado un poco el proceso y no tanto los resultados, ¿no? Como, sí, es verdad que ha sido una temporada a nivel de resultados muy buena, campeones de Europa, el Trophy por primera vez en España, tal, Rugby Euro Super Cup semifinalistas, pero yo lo que entiendo y lo que yo he hablado con ellos desde que empezamos es que ellos valoran todo el proceso de entrenamiento para generar esos resultados, no el hecho de que el día de la final te den la medalla, sino el proceso que has ido construyendo con todos los jugadores, con todo el staff, para conseguir los resultados. Que luego a veces llegan o no, porque es el deporte, ¿vale?
lo que está claro es que para que los resultados lleguen, tú tienes que hacer el trabajo. Si no, no van a llegar. Sí, no, no, si Si no... no, no van a llegar. Y, Haciéndolo a veces no llegas, no exactamente. haciéndolo no llegas Exactamente. ni de broma. Entonces, bueno, ha sido un poco así, ¿no? Yo creo que lo que yo he hablado con el club desde que me contactaron Jorge y Moro la primera vez, es el proyecto que tienen es un proyecto muy, muy coherente, como que le están poniendo mucho cariño todo el club al proyecto y quieren como después de ese reset del año pasado en División de Honor B, iniciar una nueva etapa muy enfocada al jugador joven, al jugador de formación, sin prisa, trabajando bien las cosas y cuando hablas con todo el mundo del club, al final te das cuenta de que toda esa nueva gente que ha entrado, ¿no? a trabajar ahí eh, tiene el nivel de ilusión aquí arriba, ¿no? Ya. Entonces es un proyecto que es muy atrayente y estoy muy ilusionado con él, claro. Y es que a mí también me apetece romper un poco una lanza por Alcobendas, porque al final la entidad no es culpable de lo que pueda hacer ninguna persona, y más cuando se ha hecho un reset, como tú dices, eh, tan absoluto. O sea, el Sí, cambio de directiva, me parece muy interesante esto que dices de volver a retomar un poco el tema de la cantera, que imagino que Moro, que ha pasado por él, pues no sé, 2.000 niños ya por sí, sus manos entre unas categorías y otras, que él sea el primer ilusionado en que sean esos niños los que van llegando al primer equipo. Y tiene que tu ser. carácter de seleccionar sub-20, tu carácter formativo, de mejorar a los jugadores y ya con ese bagaje que tienes, no solo de selección, sino de El Salvador, a través de Juan Sin duda. Carlos, que también es un tío muy cebado con la Con la formación, formación, sí. puede... Sí, a mí la formación del jugador es algo que he estado al final 5 años en la Academia Nacional trabajando y me encanta, ¿no? O sea, la formación del jugador es algo que lo veo como algo natural y que tiene que ser, incluso en un equipo de alto rendimiento, nunca puedes dejar de tener cosas que enfocarse a la formación. Es así. Entonces esa etapa es la que más me gusta, esa etapa de los 21, 22, cuando esos jugadores están preparados ya para dar ese salto al alto rendimiento. Y yo creo que Alcobendas lo tiene todo en el sentido de que a nivel de niños tiene 1000 niños abajo entre sub 6 y sub 18. Creo que es el equipo, el club de España con más licencias ahí. Y entonces hay muy buenos formadores abajo, los directores de formación de categorías inferiores. O sea, tiene todo muy estructurado muy bien para que esos jugadores puedan dar el salto al alto rendimiento, a la división de honor, etcétera, afianzándoles, dándoles un proyecto en el que puedan estar también en división de honor y se sepa que va a contar con ellos, que van a tener todas las herramientas que pueden tener en cualquier club de España o del entorno de fuera para desarrollarse. Eso es la visión que me ha presentado Alcobendas y que quieren y que es exactamente la mía. Entonces, al final, cuando te cuentan algo que es cómo tú ves las cosas, Ya, siempre vas a querer, ¿no? Formar parte de algo con lo que tú estás mucho más involucrado desde la base, ¿no? empecéis ya en breve. Mañana, sí. Entonces, no sé si el tema del perfil de los fichajes va a ser igual un poco extenso y con gente de clase media alta, o igual más escueto y que Bueno, sea de clase muy alta, que a veces sí. favorece a que los chicos Yo creo que tengan referentes mayores. el club se ha movido bien, pero sin hacer locuras en la confección de la plantilla. Sí, Y yo creo que va a quedar una plantilla muy jovencita, con gente que tiene mucho, mucho potencial y con algunos jugadores veteranos que creo que tienen mucho que aportarles a los jóvenes que va a haber en Alcobendas el año que viene. Entonces, la plantilla queda una plantilla para empezar a trabajar fuerte con ellos y ver hasta dónde puede llegar. sí. No te sabría decir, o sea, yo creo que no le puedes poner ni un techo ni le debes poner un suelo. Es un equipo que tiene que trabajar a tope y vamos a ver cómo llega, porque tenemos muchas esperanzas. Creo que la plantilla es buena, hay jugadores con mucho talento, hay muchos que conozco ya, que eso Sí. también me va a ayudar, obviamente. Y entonces el nivel medio del equipo yo creo que es muy bueno, pero tienen que empezar a trabajar juntos, ver cómo se involucran los jugadores jóvenes, algún jugador de la sub-18 que suben 2 jugadores de la sub-18 que queremos contar con ellos en la plantilla de División de Honor. Ah. Entonces, todo eso hay que engrasarlo, ¿no? O sea, hablas de dos jugadores sub-18 para que cuentas con ellos para la División de Honor. Aquí Sí, yo con nuestro amigo Aitor hago siempre el mismo chiste. Wilkinson con 17 años debuta en Inglaterra, digamos en la liga inglesa, ¿no? Con Newcastle. sí. Digo, pero no hubiese debutado en España. Sí, seguramente porque no podía. Bueno, lo primero por el tema de la edad, ¿no? Porque hay Sí. de los 18, A ver, pero luego parece que cuesta, ¿no? Que los claro. chicos den Yo ese creo que paso. es algo que tiene que ser de todos, ¿no? Por una parte, el club le tiene que dar el entorno adecuado para que ese jugador, si pone de su parte el máximo,
que el máximo es lo mismo que van a hacer los profesionales y lo mismo que van a hacer los sub-23 o todos. Es decir, tienes que dar el máximo. Si tú eres capaz de dar eso y tu nivel llega con 18, el club tiene que estar preparado para asumir el riesgo de darte el paso. Ya. Si, lo que tampoco está bien es que el club te vaya a regalar, por el hecho de ser sub-18, la camiseta en División de Honor. Eso no va a ocurrir. Conmigo seguro que no va a ocurrir No, nunca no, desde luego. y que no debe ocurrir en ningún sitio. Ahora bien, el hecho de dar oportunidades, a mí en toda mi carrera, nunca me ha temblado. Me encanta dar oportunidades al jugador joven, pero el jugador joven es el que tiene que también demostrar que estoy preparado. No llamar, Estoy echar la preparado. puerta abajo. Estoy preparado y tú darle la confianza, por supuesto, para que esté preparado para jugar, ¿no? Como decía Aldo, ¿no? Dice, yo ya era profesional antes de ser profesional. Todos. Y lo que dices tú, que tienen que estar metidos a, o sea, Jugador de a ver, rugby, a lo que 24 vienes, horas. eso es. Jugador de rugby 24 horas y después vendrá todo. Pero sin eso no vas a poder competir en División de Honor. Y bueno, las aspiraciones, sin poner techo ni suelo, entiendo que menos que mantenerse, Sí. intentar ser competitivo. Si se alcanza en la segunda fase el primer grupo, pues a soñar o a pasar o a disfrutarlo, igual Sí. sería mejor decir. Si se queda en el segundo grupo, pues intentar ser lo más competitivos posibles, Sí. desarrollar, porque luego hay... Vamos a empezar con esa faceta, ¿no? De ver un poco que sea también el equipo, que sean también los jugadores los que con su trabajo puedan poner el techo del equipo, ¿vale? Sí, No que sea un número, decir, chicos, hemos pensado que con esta plantilla tenéis que estar aquí. tenemos que estar aquí. Ya. No, yo creo que eso también es una cosa, y a mí es una cosa que he hecho muchas veces en otros equipos. Incluso lo hicimos en el Trophy con la selección española sub-20, que les preguntamos, ¿dónde queréis estar? ¿Cuál es vuestra aspiración para el Trophy, ¿no? Sí. Obviamente todo el mundo quiere ganar el Trophy, pero no es de palabra, es, ¿queréis ganar el Trophy? ¿Cómo vamos a hacerlo, no? O sea, y que en una reunión entre los jugadores, que sean ellos los que digan cómo queremos ganar el Trophy, qué estamos dispuestos a hacer para ganar el Trophy, ¿vale? Pues aquí es un poco lo mismo, vale, ¿cuál queréis que sea el techo del equipo esta temporada en Alcobendas? ¿Dónde queréis que llegue Alcobendas esta temporada en la División de Honor? Y con hechos y diciendo cada uno lo que estamos dispuestos a Claro. hacer, porque yo sé lo que estoy dispuesto a hacer yo como head coach de Alcobendas, que va a ser todo, Sí. pero todo el mundo tiene que estar A dispuesto. nadie le quepa duda, yo Sí. apuesto por eso también. Y todo el mundo tiene que estar dispuesto a qué queréis hacer para dónde queremos que esté el techo del equipo. Y eso lo vamos a ir construyendo. Sí. O sea, al final, los jóvenes, los más veteranos, hay que ver lo que estamos dispuestos a hacer, que seguro que va a ser un trabajo muy grande y muy bueno, y hasta dónde nos puede llevar eso. Y hay una cosa muy buena que me decías, que es que este año el propio Alcobendas ha tirado de mucha gente joven a lo largo de la temporada y que han recibido una formación inmejorable de lo que es una división normal. Cuando nos pusimos un poco a ello, yo me he visto casi todos los partidos del año pasado ya, de la División Norbe de Alcobendas, y pues el staff que estaba el año pasado trabajando muy bien con los chicos, les dio muchas oportunidades en la División Norbe, lo hicieron muy bien, y hay muchos jugadores sub-23, sub-22, que el año pasado fueron titulares en División Norbe. Sub-20, López de Aro es... Bueno, López de Aro está en Pozuelo. Ah, es de Pozuelo, Está en perdón. Pozuelo, está en Vale, Pozuelo, vale, sí, vale, sí. vale. Y entonces esos jugadores han tenido muchísimos minutos el año pasado en División Norbe, porque se les ha dado, porque ellos se lo habrán ganado, me imagino, y porque el staff tuvo la valentía también de dárselos, ¿no? Sí. Entonces, esa base es muy buena para esos chicos ahora, pedirles un paso más y que también intenten ser titulares en División de Honor y que no se busquen su propio techo, que quieran cada vez más, ¿no? Sí, ¿cómo se estructuraría más o menos un equipo? Porque además está bien hablar de esto, porque este tiene... ¿Tú qué planteas, qué te planteas cuando vas a Alcobendas? ¿Tengo que hacer una base de 30 jugadores y 10, digamos, del segundo equipo, 35 y Bueno, 5? la propuesta que tenemos es que el equipo de División de Honor no funcione en ningún caso como un compartimento estanco, y lo que queremos es que el equipo sub-23 sea partícipe totalmente de, primero, la planificación deportiva que hemos hecho, segundo, del sistema de juego que vamos a poner en marcha, y tercero, del día a día en los entrenamientos, tanto de pesas como de nutris, como de todo, ¿vale? Entonces queremos que las dos plantillas funcionen juntas. Sí. Obviamente no vas a entrenar juntos todos los días, vamos Ya. a entrenar a las mismas horas. Eso es una cosa buena, porque Sí. el entorno de formación va a ser el mismo para todos. El equipo sub-23 tendrá una planificación específica en base a sus necesidades. División de Honor tiene una planificación específica en base a sus necesidades, Sí. pero todo el esqueleto es común para los dos, ¿vale? Y queremos que cuando haya un jugador que esté en el sub-23 que pueda subir a División de Honor, lo único que note sea la velocidad de juego, el nivel de los contactos, y que lo note lo menos posible, pero Ya. que todo lo demás sea lo mismo.
para Bien. él. Entonces, eso es lo que vamos a poner en marcha, lo tenemos ya todo montado con el staff del Sub-23 y luego en División de Honor, pues tener un staff, vamos a estar, pues aparte del prepa y los servicios médicos, pues yo como head coach y 2 entrenadores más y que sea pues dar a los jugadores eso, ¿no? Ese entorno de alto rendimiento dentro del propio club que les permita ser felices jugando a rugby, desarrollarse y sobre todo lo que les digo yo siempre, que a mí lo que me gusta es que el jugador sienta que puede hacer la mejor temporada de su carrera ese año, Ese año. ¿vale? Porque tiene los medios y que va a depender de él, de lo que él esté dispuesto a sacrificar, de lo que él esté dispuesto a hacer para ser ese jugador. Al final los jugadores también viendo los Sub-23 a los mayores dicen, aquí tengo yo sitio o no lo tengo. O, porque también hay quien dice que no tiene mucha confianza y a la base de entrenar dice, ostras, Sin duda. que si subo un poco el nivel puedo... Yo creo que sin duda, si al final estás entrenando a las mismas horas, con una planificación común, con que los staff trabajan entre esta Sub-23 y el de División de Honor, ¿Sí? el jugador eso lo va a percibir y va a entender que ese proceso de pasar del Sub-23 a División de Honor es un proceso para él más fácil que si realmente viene de un rugby formativo en Sub-18, que puede ser de más nivel o de menos nivel, y de repente le metes a entrenar con deportes profesionales en División de Honor. Ya. Que el salto es tremendo. Entonces ahí se te pueden caer jugadores. Si hay un proceso, todo tiene que ser mucho más guiado, mucho más sencillo, al jugador le vas a ayudar. Pues Gary, yo no sé qué más, bueno, sí sé qué más porque tú y yo podemos estar hablando aquí Sí. hasta pasado mañana y no nos hemos metido con el tema de cómo están los test match ahora preparando el Mundial que nos viene, que también hablaremos de él. Te emplazo a quedar, a volver a tener una charla, pues igual para Navidades, a ver, porque vendrás aquí a ver a la familia, o si vienes a Valladolid a algún partido, intentaré quedar contigo porque, pues eso, por ver cómo te va, por seguir tus evoluciones, que haya más Garrys que apuesten por los chicos, por esa formación. Y muchas gracias, tío. Nada, muchas gracias a vosotros y nada, cuando queráis aquí estamos para lo que pueda ayudaros y mucha suerte con el programa. La verdad que es una maravilla que haya programas como el vuestro, así que tirar para arriba, no lo dejéis y cada vez que haya más programas. Lo que tiene que hacer uno para hablar de rugby, ¿eh? Tanto que sí. Aprender a competir. Aquí estamos, sí. Gracias a todos por estar ahí. Este es Garry, ya sabéis quién es y si Alcobendas juega bien, es culpa de este. Gracias.